Bueno, hola a todos chicos, aquí continuamos con este curso de programación en César, en la parte de inteligencia artificial. Estábamos comenzando y bueno, pues si recordáis del anterior capítulo, antes de comenzar con todo lo que son los movimientos y cómo gestionar, digamos, que las piezas del ajedrez se muevan solas, recordad que en este tutorial la idea es crear un ajedrez en el que nos enfrentemos a la máquina. La blanca la llevaremos nosotros con el movimiento eh, bueno, que se nos ocurra a nosotros hacer, y las negras la idea es que, digamos, un agente de inteligencia artificial pues se enfrente a nosotros, y la idea es programar ese agente. Bueno, antes de empezar con todo eso, pues nos quedamos viendo cómo hacer las clases que componían el motor. Estas clases son importantes porque en el ajedrez, bueno, hay que seguir ciertas normas, hay que dibujar el tablero en pantalla, hay que hacer ciertas validaciones antes de hacer un movimiento con las piezas, y todas estas clases son las que se van a encargar de esto. Antes de empezar a hacer que las piezas se muevan, digamos, solas y que la máquina se enfrente a nosotros, bueno, pues hay que hacer las restricciones típicas del ajedrez. Y bueno, si recordáis, en el anterior capítulo nos quedamos viendo la clase movimiento pieza. Bueno, más bien acabamos de ver la clase movimiento pieza, y la idea era ver movimiento pieza movimiento validor de las piezas. Y bueno, en esta ocasión quiero ir un poquito más rápido que en el anterior vídeo, que se nos fue a 20 minutos, porque al fin y al cabo el código lo voy a dejar en el blog, y una vez esté finalizado el proyecto, pues subiré el proyecto completo a algún repositorio online. Y bueno, en principio tenemos la clase que va a validar los movimientos de las piezas. Vamos a tener un array con booleanos para las piezas en el que atacan las blancas y en el que atacan las negras, y un byte con las posiciones del rey blanco y del rey negro. Vais a recordar que era una estructura de 8 enteros, digamos, de 8 posiciones, porque el tablero, como ya vimos en el anterior vídeo, en realidad es un array de 0 a 63, bueno, de 64 valores, de 0 a 63 posiciones. Bueno, tenemos aquí luego en la clase un método privado para analizar el movimiento, al que se le pasa la variable tablero, o sea, el objeto tablero, que lo tenemos que ver ahora más adelante. El objeto posición de destino, de que irá a dónde queremos mover la pieza, y la pieza que queremos mover. En este caso, esta método es para analizar el movimiento del peón, y tenemos aquí puesto que como el peón solo mata en diagonal, la captura al paso, digamos, es un escenario especial y hay que tratarlo de una manera, digamos, especial. En esta casuística se haría la captura al paso, bueno, en este tercer if, en el caso que se diera la posición. Y bueno, como veis, el movimiento del peón, bueno, pues tiene bastante if else, pero al fin y al cabo son eso, if else, en función de la pieza que se le pase con movimiento, de la casilla a la que queramos ir, y en el caso de que en la casilla a la que queramos ir tenga una pieza, pues la pieza a la que vamos a atacar y lo que va a pasar con ella. Al fin y al cabo, bueno, pues una serie de validaciones que son if else, bueno, que ya si habéis seguido el curso, pues creo que sabéis cómo va. Después tenemos el método genérico analizar movimiento, que básicamente son validaciones del mismo tipo. Más if else, bueno, pues si no soy un peón, muevo y puedo atacar, bueno, tipos de validaciones en el caso que la pieza no sea un peón. En esta clase quiero ir un poquito más rápido porque luego voy a dejar el código, y al fin y al cabo entrar al detalle que en toda la línea del código es complicado. Esto luego lo tenéis que ver, bueno, es complicado porque el vídeo sería eterno, esto luego lo tenéis que ver tranquilamente si queréis entender cómo funciona el motor, o simplemente luego, si esto lo queréis ver como una caja negra, bueno, pues eso ya, como veréis, yo prefiero contarlo. Tenemos luego otro método estético al que se puede llamar para validar los movimientos validadores del peón. Tenemos otro método para generar movimientos validadores del rey. Voy a decir lo que son cada método, y luego la lógica, pues ya si queréis la miráis vosotros, porque si no el vídeo pues puede ser
bueno, pues bastante largo, pero básicamente los movimientos válidos del rey es chequear recorriendo un array de bits los movimientos a los que puede ir los posibles movimientos a los que puede ir el rey. Que básicamente, si recordáis del capítulo anterior, pues tenemos aquí el array movimiento, un array con la estructura de movimientos donde venían los posibles movimientos de todas las piezas. Bueno, pues para esto lo vamos a utilizar el array de movimientos piezas de la clase, el array movimiento array de la clase movimientos piezas. Pues bueno, aquí ahora hay que validar que esos movimientos sean posibles y bueno, al fin y al cabo hacer la lógica para todos los posibles movimientos y los movimientos especiales que se pueden dar en la gente. Tenemos el movimiento del enroque también, que este es un movimiento que, si no lo sabéis, luego os pondré cuando edite el vídeo pues una pequeña imagencita de cómo se hace. Básicamente es un enroque entre la torre y el rey. Cuando el rey todavía no se ha movido, pues hay que mover, existe la posibilidad de mover dos casillas hacia la izquierda o hacia la derecha y mover la torre. Bueno, un enroque. Aquí se hacen todas las validaciones para que en el caso de que si se ha movido alguna pieza o si la torre, por ejemplo, no se mantiene en su posición, pues no se puede hacer el movimiento. Bueno, estas son validaciones, if else. Aquí validaciones en función, claro, de las posiciones del tablero y de todos los objetos que estamos viendo en el motor, pero básicamente pues eso, casuísticas que hay que cumplir a base de for y de if. Otro método para generar los movimientos válidos en el que se puede resetear el tablero. El anterior era los movimientos válidos del enroque, se le pasaba el tablero, la posición del tablero y la pieza rey. Aquí se le pasa el tablero y se analizan los movimientos válidos en función del tipo de pieza, en función de si es un peón lo que llega, en función de si es un caballo, si es un alfil, si es en el caso que sea un alfil, se recorren pues todos los arrays que ya vimos en la clase anterior, que la vimos por encima, pero si se va para mirar el código, pues tenemos aquí los arrays de los alfiles. Y ahora hay que analizar que cada array de estos los movimientos posibles que puede tener. Pues toda la lógica que conlleva los movimientos de las piezas del ajedrez. Este método pues es bastante largo, como veis son casi 200 y pico líneas, pero al final pues es un for con las 64 casillas generando los posibles movimientos válidos de cada tipo de pieza. Luego dentro de cada case pues tenemos un for para los distintos arrays de los posibles movimientos. Por ejemplo, en el caso de la reina pues tenemos un for con las 8 posibles posiciones que puede tener este array de movimientos, pues todos los 8 que hay en el caso de la reina. Y con esta clase validaríamos que la pieza que hemos movido en el tablero sea válida. Lo vamos a ver esto en pantalla, aunque sea mínimamente. Cuando pinchamos pues nos dice los posibles movimientos, ¿vale? Si pinchamos, por ejemplo, voy a cerrar y abrir porque tengo algo hecho ya de la parte en que se mueven las piezas negras, pero todavía no quiero mostrarlo. Si pinchamos al caballo pues nos dice lo que son. No tengo hecha la parte. Si pinchamos aquí, no podemos mover nada más que peones y caballos ahora mismo. Esta no tiene ningún movimiento. Si volvemos a pinchar se deselecciona. Si pinchamos al caballo pues nos dice los posibles. Y en el caso que movamos un caballo, pues aquí ya empezaríamos la lógica para que movieran las negras. Esto lo veremos más adelante. El caso es que esto es lo que hace básicamente la clase movimientos válidos, y el vídeo ya se me está volviendo a alargar y todavía no os he enseñado ni la clase tablero ni la clase engine. La clase tablero, que es bastante larga, iba a decir, pero en realidad son constructores.
y bueno, métodos con los que limpiar el tablero y las cosas que hay que hacer. Son bastantes líneas, pero en realidad, bueno, aquí definimos vamos a ir rapidito, aquí definimos todas las variables que nos van a hacer falta, por ejemplo, un array con los 64 posiciones, los de los escaques, luego tenemos, bueno, pues la puntuación que se puede ir almacenando, jaque negro, mate negro, un montón, o sea, un montón, las variables que nos hacen falta para controlar lo que hay en tablero y las posiciones. Después tenemos un constructor al que se le pasa un string para inicializar los movimientos, ¿vale? En función de esto, pues iremos poniendo las posiciones de las piezas, al menos al inicio. Luego veremos cómo lo vamos haciendo, ¿vale? Vamos a pasar el código para colocar las piezas. Bueno, como veis, el constructor que coloca las piezas y que hace los movimientos, bueno, que en función de la cadena coloca las piezas, pues se lleva buena parte de lo que es la clase. Pero bueno, como veis, pues como antes, if else, si la cadena contiene esto, hacer una cosa, si la cadena contiene esto otro, hacer otra cosa. Bueno, esto en el caso de que si quiero usar esta clase, que yo creo que no sé si llegaremos a usarla luego, o sea, perdón, este constructor. Si lo utilizaremos al principio, al inicializar las piezas, pero no sé si luego le pasarán movimientos así o de otra manera. Bueno, ya lo veremos más adelante. Luego tenemos el tablero vacío, que en el constructor del tablero vacío, que le pasamos, que bueno, te le genera pues el array con las 64 posiciones. Aquí tenemos, bueno, un método privado al que se llama, al que es posible llamarle pasándole pues las posiciones, o sea, perdón, pasándole un array con los escaques. Bueno, aquí le he puesto cuadrados, son escaques. Y luego, bueno, la variable, un constructor con el tablero al que se le puede pasar la puntuación, y otro al que se le pasa un tablero con todas las, bueno, un objeto tablero a la propia clase tablero. Esto, bueno, pues para asignar posiciones, digamos, se puede utilizar, porque luego a la posición jaque negro del objeto tablero se le puede asignar la posición, por ejemplo, tablero, o sea, jaque negro del objeto tablero. Bueno, una manera de hacerlo, y esa es la región de los constructores. Luego tenemos los métodos privados. En este caso, este es para controlar lo que se hace el promocionar a peones. Bueno, sabéis en el ajedrez que cuando el peón llega a la última casilla, pues se puede convertir en reina, alfil, en torre, bueno, la pieza que elijamos. Esa es la clase que se dedica a esto. Luego tenemos la clase que valida el cambio de paso, así, otra para asignar el movimiento del cambio de paso, lo que contamos el otro día del peón, otra para el enroque. Esta les estoy yendo rápido porque no quiero hacer el vídeo más largo y el código lo vais a tener. Y al final son if else, bueno, con diferentes objetos, pero if else, no son cosas, digamos, excepcionalmente complejas, ni punteros, ni ese tipo de historias. Y luego tenemos un método para mover las piezas. Bueno, esta es la clase de tablero, que son muchas líneas, que ya la dejaremos luego en el blog también. Y finalmente, dentro del motor, vamos ya con la última clase, que es el engine. Y el engine es la que, digamos, el engranaje de todas estas clases. Y es a la que habrá que llamar para iniciar una partida. Y básicamente, bueno, un montón de métodos públicos a los que ir llamando, el constructor. Aquí, por ejemplo, este es con lo que inicializaremos la partida, las posiciones iniciales. Esto no sé si os suena del método, bueno, esta cadena de textos parecida a lo que hemos visto en el objeto tablero. Aquí se inicializan las posiciones y bueno, luego tenemos la posibilidad de llamar desde fuera para obtener todos los movimientos anteriores. Bueno, como veis, esto es un método público que, digamos, que esta va a ser la puerta de entrada desde otras clases al motor. Si, por ejemplo, desde el control queremos llamar a alguno de los métodos, bueno, pues bueno, esto ya lo sabéis de orientación a objetos, pero si el método es público, pues se puede llamar.
Por ejemplo, para inicializar alguna nueva partida, pues hay que crear el engine, y a partir del engine, pues bueno, ya hacer las cositas que queramos. Esto, clase de control, todavía no la voy a enseñar. Vamos a acabar con el engine, y bueno, en el siguiente pues ya empezaremos a contaros algo de los controles. A lo mejor el caso es que en el engine, bueno, pues ya llevamos cuarto de hora y no quiero hacer esto excesivamente largo. Como digo, en el engine tenemos los métodos públicos para mover piezas, bueno, para validar cómo se generan los movimientos válidos. El caso es que como os digo, hay un montón de métodos públicos que nos servirán, digamos, como engranaje cuando queramos llamar desde fuera. Y esto en cuanto al motor, ¿vale? Sé que son muchas clases, son código complicado, pero como os digo, no es necesario saber al 100% lo que hace cada clase, pero sí que quería contaros, bueno, pues los entresijos de las clases a las que vamos a llamar. Y bueno, vamos bueno, esto es luego el form, que al fin y al cabo voy a adelantar un poquito más para en el siguiente ya meternos con este que es el control, que es donde vamos a ir metiendo la lógica. Este es el form donde, bueno, pues pintamos las piezas y vamos refrescando cada movimiento, ¿vale? Pintamos las piezas que tenemos aquí en los recursos sobre un tablero vacío. Y bueno, luego la clase Graphic Buffer, que esta está copiada directamente para renderizar y bueno, trabajar con gráficos. El program, que es para que arranque. Y bueno, hasta aquí lo que, digamos, no tiene nada que ver todavía con la inteligencia artificial, pero que sí era interesante pues que sepáis cómo funcionan las diferentes clases. O a mi juicio es interesante saber cómo funciona, bueno, pues los entresijos de algo a lo que vamos a llamar. En el siguiente vídeo ya empezaremos con la clase tablero ajedrez, que es la clase donde, bueno, pues sí, vamos a inicializar la partida. Como ya tengo bastante código aquí puesto, código que había hecho y código que queremos añadir. Este control va a ser donde empecemos a añadir las llamadas al motor y obtener la lógica de la inteligencia o la lógica que pretendemos utilizar para la inteligencia artificial. Y bueno, no me enrollo más, ya hemos visto el motor, que van a ser los métodos a los que llamemos, los recursos, el for, la clase gráficos, y en el siguiente vídeo ya sí que empezaremos a ver un poquito de cómo, al menos, no todavía inteligencia artificial, pero cómo al menos generar los movimientos aleatorios y que las piezas de las negras se muevan por sí solas, sin necesidad de que las seleccionemos nosotros y arrastren. Como os digo, la idea es generar primero movimientos aleatorios y luego ya pues ir viendo cómo podemos trabajar con ellos y bueno, que tengan cierta lógica los movimientos que hace la máquina, aunque eso será más adelante. Bye bye, hasta luego chicos. Si os gustó, suscribiros y bueno, dar like, ese tipo de cosas que se dicen y que nadie hace caso. Venga, bye bye, hasta luego.